Hola mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada. Para hoy miércoles 4 de septiembre. Y yo los invito a que escuchemos La Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron a Jesús que hiciera algo por ella. Jesús, de pie junto a ella, mandó con energía a la fiebre y la fiebre desapareció. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Al meterse el sol, cuando los que tenían enfermos se los llevaron a Jesús, y él, imponiendo las manos sobre cada uno, lo fue curando de sus enfermedades. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les ordenaba enérgicamente que se callaran, porque sabían que él era el Mesías. Al día siguiente se fue a un lugar solitario y la gente lo andaba buscando. Cuando lo encontraron, quisieron retenerlo para que no se alejara de ellos. Pero él les dijo: «También tengo que anunciarles el reino de Dios a las otras ciudades, pues para eso he sido enviado». Y se fue a predicar en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría es para nosotros por escuchar la palabra de Dios, la buena nueva, el Santo Evangelio, para este miércoles 4 de septiembre. Yo me encuentro en este momento en el aeropuerto El O'Hare, aquí en Chicago, porque vamos camino a una peregrinación. Si Dios lo permite, vamos a ir hasta London y de London pasaremos al Cairo. Ya por fin llegaremos a este continente africano y desde allí realizaremos esta peregrinación para terminar en Tierra Santa. Yo les pido mucha oración y estos días, como les dije ayer, los programas no van a ser tan técnicos, en algunos van a ser en aeropuertos, en hoteles, en parques o donde Dios nos permita predicar la santa palabra de Dios. Ahora, mis hermanos, yo quiero entrar un poco en acotación. Quiero entrar en esta perícopa, en esta parte del Evangelio que nos permite a nosotros meditar la liturgia para este miércoles. Hemos leído el Evangelio de San Lucas en el capítulo 4, versículo 38 hasta el 44. Y esta perícopa, esta parte del Evangelio, la podemos dividir o en tres o en cuatro grandes partes. La primera parte es la curación de la suegra de Simón Pedro. La segunda parte son las numerosas curaciones. La tercera parte, Jesús enfrentado contra el demonio, contra el enemigo. Y la cuarta parte es que Jesús sale a ocultarse de Cafarnaúm y recurre a Judea siempre en oración. Vamos a entrar en la primera parte, en la curación de la suegra de Simón Pedro. Esta primera parte la encontramos en San Lucas capítulo 4, versículo 38 y 39. Dice el evangelista San Lucas: al salir de la sinagoga, ¿en dónde estaba el Señor? En la sinagoga. ¿Y qué hace el Señor al salir del lugar donde tienen el culto público? El Señor entra en la casa de Simón, va a la casa de sus amigos. Dirían algunos que después de estar el Señor Jesús en la sinagoga y de expulsar un demonio, va a la casa de sus amigos, va a la casa de Simón, Pedro, va con Andrés, va con Santiago, va con Juan y va a curar a la suegra de Pedro. ¿Por qué? Porque la suegra de Simón estaba con mucha fiebre y le rogaban por ella. Escúcheme muy bien, ella tenía fiebre. Resulta que dicen algunas personas que la fiebre no es una enfermedad en sí, sino que la fiebre es ocasionada por algo más profundo. La fiebre es una consecuencia de una infección, la fiebre es una consecuencia de algo que está ahí y que se proyecta en esta fiebre. Dirían algunos que la fiebre viene porque fuera existe algo que se llaman radicales libres
que entran en la persona y a la persona, al no tener un buen sistema inmunológico, pues sencillamente causan alguna enfermedad, alguna infección, y la consecuencia de esta infección es la fiebre. El Señor quiere ir profundamente, no a las ramas, el Señor quiere ir a la raíz directamente. Por esa razón, el Señor se inclina sobre ella y le ordena a la fiebre, y la fiebre la deja. Y esta mujer se levanta inmediatamente y se pone a servirles. Vea qué interesante esto. El Señor sana a la suegra de Simón Pedro, y la suegra de Simón Pedro se levanta y dice el evangelista, no a servirle en singular, sino a servirles en plural, es decir, a todos los que se encontraban en aquella casa. ¿Para qué el Señor cura a la suegra de Simón? Para que ella se levante a servir. ¿Para qué nosotros creemos que el Señor nos sane, que el Señor haga algo, obre algo en nuestra vida? Para que nosotros también nos pongamos al servicio del Señor. Ahí termina la primera parte y entramos a la segunda parte, las numerosas curaciones. Dice la Biblia que a la puesta del sol, para el judío, cuando sale la primera estrella, inicia el día. Para nosotros el día inicia a las 12 de la noche. Para el judío el día inicia a las 6 de la tarde, cuando se oculta el sol y sale la primera estrella. Es decir, apenas se acaba el día santo, el Shabbat, el sábado, e inicia el primer día de la semana, el Señor inmediatamente está trabajando por el reino. Por eso dice que a la puesta del sol, es decir, cuando inicia el otro día, todos cuantos tenían enfermos de diversas dolencias se los llevaban. Escúcheme bien, todos los enfermos eran presentados delante de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En la época de Jesús, los jueces a esta hora se paraban en las puertas. San Marcos lo dice de una manera más clara, que a Jesús iba a la puerta de la ciudad y todos los que tenían enfermos con dolencias, enfermedades, diferentes enfermedades y dolencias, los llevaban delante de Jesús y Él los curaba. Aquí el Señor Jesús hace lo mismo. Al atardecer va a la puerta de la ciudad y todos cuantos tenían enfermos los sacaban, los llevaban, y Jesús, imponiendo las manos sobre cada uno de ellos, los curaba a todos. Esto es impresionante. Todos los que se encuentran con el Señor siempre reciben los deseos de su corazón. Si estaban enfermos, eran sanos; si estaban oprimidos, eran libres. El Señor imponía las manos sobre todos y cada uno de ellos. Qué bonito esto. El tiempo que Jesús dedicaba a las personas, a los enfermos. Recordemos que los enfermos eran los excluidos de la época de Jesús. ¿Quiénes eran los excluidos? Los enfermos, los endemoniados, dos excluidos fuertes. Los enfermos porque eran considerados como impuros. La enfermedad en la época de Jesús era una consecuencia del pecado y también era un signo de impureza. Sin embargo, el Señor acoge a todos los excluidos y a todos les dedica tiempo, les impone las manos, los toca, los cura a todos y a cada uno de ellos. Tanto que dice el versículo 41, salían también demonios de muchos gritando y diciendo, y aquí entramos a la tercera parte. ¿Qué decían los demonios? Tú eres el Hijo de Dios. Pero Él les ordenaba y no les permitía hablar porque sabían que Él era el Cristo. Y esto es importante. El Señor no le permitía hablar al demonio porque el Señor no quiere ninguna propaganda por parte del diablo, de ninguna clase. El Señor Jesucristo, después vamos a ver cómo su fama crecía tanto que la gente quería quedarse con Él, pero no porque el diablo le hiciera fama de ninguna manera. El Señor le mandaba enérgicamente que se callara. Él sabía, escúcheme muy bien, que este demonio, el enemigo, tiene que permanecer callado. Al contrario, al Señor lo conocían por su obra, por sanar enfermos, por liberar oprimidos, por predicar la palabra del Señor. Ya el mismo Señor en el versículo 18 se había comprometido al dar cumplimiento a la lectura del profeta Isaías. Esto se ha cumplido hoy, dijo el evangelista San Lucas. Lucas capítulo 4, versículo 21. El Señor manda enérgicamente al demonio que se callara, pues el demonio sabía que Él era el Cristo, dice el evangelista San Lucas. El comentario de la Biblia de Jerusalén de este versículo 41 nos remite a nosotros directamente a San Marcos capítulo 1, versículo 34 y a San Marcos capítulo 3, versículo del 11 al 12. Este mismo enfrentamiento que Jesús tiene en el Evangelio de San Lucas, lo vemos también en el Evangelio de
San Marcos. Primero, el Señor cura a la suegra de Pedro. Segundo, el Señor hace numerosas curaciones. Y tercero, el Señor se enfrenta contra el enemigo, pero lo manda a que se callara, porque el Señor no quiere ninguna publicidad por parte del demonio. Al contrario, Él quiere extender el reino de Dios, predicar, sanar y hacer las cosas a las cuales ha venido, por las cuales ha sido enviado. Por esta razón entramos en la cuarta y última parte. Dice, al hacerse de día, salió y fue a un lugar solitario. Es muy propio de San Lucas mostrar a nuestro Señor Jesucristo siempre a solas y en oración. Es muy propio de San Lucas enseñarnos a nosotros que a pesar de las múltiples ocupaciones, del tiempo que el Señor le dedicaba a los demás, a su pastoral, a su misión, el Señor siempre sacaba el espacio para tener ese encuentro íntimo y personal con el Padre, para tener ese diálogo personal con el Padre. Por eso el Señor siempre buscaba lugares solitarios y ponerse en oración. Es muy propio de Lucas, se lo repito, mostrar a Jesús en continua oración. La gente le andaba buscando y llegando hasta Él, trataban de retenerle para que no los dejara. Mira qué bonito. Cuando uno se encuentra con Jesús, no quiere uno alejarse nunca de Él. Pero Él les dijo, también a otras ciudades tengo que anunciar la buena nueva del reino de Dios, porque a esto he sido enviado. Jesús tenía muy clara su misión, una misión clara, la misión que el Padre le había dado de anunciar el reino de Dios, el reino de los cielos. Recordemos lo que rezamos nosotros los católicos los jueves, los misterios del Santo Rosario, los misterios luminosos, propuestos por el Papa San Juan Pablo II en el año 2002. El tercer misterio luminoso es la venida del reino de Dios invitando a la conversión, pero a través de la predicación, a través del anuncio de la buena nueva, de la palabra de Dios. A eso había salido el Señor, para eso había sido enviado, y el Señor Jesús no deja que su ministerio se desvirtúe, ni por el enemigo con una falta de publicidad, ni por la gente que lo quería retener y no le permitía anunciar la palabra a otras ciudades. Al contrario, el Señor les dice enérgicamente, también a otras ciudades tengo que ir a anunciar la buena nueva del reino de Dios, porque a esto he sido enviado. Y cierra el evangelista San Lucas en el versículo 44 diciendo, e iba predicando por todas las sinagogas de Judea, predicando, anunciando el reino de Dios, el reino de los cielos. Pidámosle hoy al Señor que nosotros podamos acoger esta palabra poderosa que Él nos dice hoy, que si estamos enfermos el Señor nos libere, nos sane, si estamos oprimidos el Señor los libere, que necesitamos algún portento, prodigio y milagro de su parte, que el Señor lo pueda realizar hoy, pero que también nosotros aprendamos de Él a tener este contacto, esta relación íntima con Dios en la oración personal y que no perdamos por ningún sentido del mundo la misión a la cual Dios nos ha enviado, que es a anunciar el reino de Dios a todas las naciones. Que nada nos impida anunciar el reino de los cielos. Por esa razón estamos aquí hoy anunciando desde este aeropuerto de O'Hare, aquí en Chicago, el reino de Dios, la buena nueva. Y yo, mis hermanos, les digo, por favor, oren por mí. Vamos a encontrarnos en Egipto esta semana, predicando la palabra del Señor, acompañando a un grupo de peregrinos. Oren al Señor para que Él me dé la palabra y la sabiduría necesaria y poder acompañar a estas personas en esta gran peregrinación. Que Dios les bendiga y que la Virgen María les guarde siempre. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Te alabamos, Padre, porque Jesús pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por la enfermedad. Con sus milagros en favor de los pobres y enfermos, inauguró la esperada salvación de tu reino para el hombre que tú amas con ternura de Padre. Por eso hacemos nuestros los gozos y las esperanzas de los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Amén. Hermanos y hermanas, hemos llegado al final de su programa La Buena Nueva con este servidor, el Padre Bernardo Moncada, para hoy miércoles 4 de septiembre. Hermanos, recordemos que estamos en el mes de la Biblia. Para la Iglesia Católica, septiembre es el mes dedicado a la Biblia. Por favor, leamos la Sagrada Escritura, escudriñémosla y para poderla predicar a todo aquel que la necesite. Hermanos,
Yo quiero recordarles la campaña $1 para la evangelización. Recuerden que queremos grabar una película católica, necesitamos de su ayuda. ¿Cómo pueden hacer llegar ese dólar para evangelización? A través de PayPal o de las diferentes cuentas que aparecen en la descripción del video. Y ahora, mis hermanos, no siendo más, preparémonos para la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.